Dale, Bueno. y activamos los... Bueno, yo dejo mi micrófono abierto, ¿no? Bueno. Bueno, espero la voz de Aura. Sí, sí, dale. Aura, Dale. Aura. Aura. Arranco nomás, entonces. Espera que quiero sacar la imagen. Me salió esa pantalla. Hola, ¿la buenas podemos sacar? tardes a todos. Hola. Sí, sí. Bueno, ahí vamos. Bueno, entonces les voy a hablar entonces del capítulo 12, ¿no? La angustia señal de lo real. Es la del 6 de marzo del 63. Bueno, Lacan comienza volviendo sobre su fórmula, ¿no? De que la angustia no es sin objeto, que es ahí se apoya en Freud, ¿no? En el ante algo, que en el apéndice B de inhibición, síntoma y angustia, Freud ahí pone que la angustia es ante algo. Aunque si bien dice que la angustia no tiene objeto, dice que se produce, se despierta ante algo. Lacan se apoya en ese ante algo, ¿no? Para sostener que no es sin objeto, la angustia no es sin objeto, que es adelante de algo indeterminado, como dice Freud, en inhibición, síntoma y angustia. Bueno, Lacan justamente sitúa la causa del deseo, el objeto causa del deseo, detrás del deseo, ¿no? Como causa. Y ahí juega con esto, me parece, y se pregunta entonces cómo puede haber pasado adelante. Es decir, que en la angustia se trataría de que el objeto causa, que está detrás del deseo, pasaría adelante. Y adelante, en lugar de sostener o causar el deseo, produce angustia. Y dice, bueno, ahí ¿no? Subraya que este es uno de los resortes del problema. Es interesante, no está desarrollado ese punto, pero es interesante esta cuestión espacial, ¿no? Espacial y temporal, ¿no? Respecto del objeto detrás o el objeto adelante, y de cómo su función se trastoca, ¿no? De estar atrás o de estar adelante. Bueno, después toma la cuestión clásica respecto del miedo, ¿no? Que el miedo tendría un objeto claro, definido, mientras que la angustia no. Y que que el miedo tendría siempre sería objetivo, ¿no? Porque se provendría de un objeto y de un peligro real, ¿no? Objetivo. Mientras que la angustia no. Bueno, ahí Lacan se interroga la cuestión del peligro, ¿no? ¿Qué es un peligro? ¿No? Porque sabemos que en Freud de lo que se trata en este peligro de la angustia no es necesariamente un peligro exterior. Esa es una distinción que se ha hecho a veces, ¿no? Como que el miedo responde a un peligro exterior y la angustia a un peligro interior. Bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Que también tiene que ver con lo espacial, ¿no? Con lo que está delante o con lo que está detrás. Después hace una referencia a Chekhov, ¿no? A una novela corta de Chekhov que se llama El horror, y que se refiere a pavores, espantos, ¿no? Terrores que él experimentó de chico ante algo inexplicable, desconocido, ¿no? La dimensión de lo desconocido que produce espanto es una dimensión ahí que Lacan subraya. Comenta 3 ejemplos de Chekhov. Una llama inexplicable que aparece prendida en algún lugar donde no tiene explicación que esté encendida, un vagón fantasma, un vagón que pasa, ¿no? Inexplicablemente, ¿no? Sin saber de dónde viene ni a dónde va. Y después el otro ejemplo es un perro de raza cuya presencia resulta inexplicable. Y lo que subraya ahí Chekhov es que no le tiene miedo al perro, sino algo detrás del perro, ¿no? Algo que está velado por la presencia del perro. Bueno, después subraya que el miedo paraliza, inhibe, ¿no? Eso ahí es una interpretación ahí de Lacan, ¿no? Porque subraya que se piensa que el miedo despierta razonablemente una reacción, el miedo es una reacción coherente respecto del peligro que se enfrenta, pero Lacan subraya que el miedo paraliza, ¿no? Que inhibe, y que en ese sentido desconcierta y desorganiza. El objeto del que se trata en la angustia no sería el mismo que el que se suele denominar objeto del miedo.
Entonces, el anti-algo al que se refiere Freud es un peligro interno que viene de adentro, que se vuelve externo. Bueno, ahí hay una cuestión topológica, ¿no? Con lo interior y lo exterior, lo interno, lo externo, lo íntimo y lo éxtimo, ¿no? Porque, bueno, se trataría en todo caso de un peligro interno que adviene del exterior, ¿no? Valga la extrañeza de la expresión. Bueno, después entonces Lacan subraya el papel de la angustia como señal, ¿no? Subraya fundamentalmente la función de señal que tiene la angustia. Señal de ese peligro que opera como irreductible de lo real que se presenta en la experiencia. Bueno, lo irreductible de lo real, ¿no? Vamos a ver qué Katz lo quiere decir eso, ¿no? Porque indudablemente tiene que ver con el acento que lleva sobre sí la angustia respecto del miedo y respecto de cualquier otro afecto. Bueno, pensaba comentarles algunas cosas de algunos libros que estuve leyendo, pero bueno, no voy a hacer a tiempo. Hay un libro de Mark Fisher que recomiendo, que es interesante, que se llama Lo raro y lo espeluznante. Esperen que voy a poner un segundo, que voy a... Ahí. Este libro se llama Lo raro y lo espeluznante, de Mark Fisher. Es interesante, comienza charlando respecto de... comentando a Lovecraft y bueno, lo siniestro de Freud, ¿no? El trabajo de Freud sobre lo siniestro. Hay también otro libro, bueno, yo no sé si ustedes han leído Lovecraft, ¿no? Yo tuve mi época de fanatismo de Lovecraft, donde leí todo Lovecraft, bueno, ya hace muchos años, ¿no? Los mitos de Cthulhu y todo eso. Y ahora se me refrescó porque vi un libro hace poco que compré y estuve leyendo, que ahora no lo encuentro, ¿no? Tenía algunas cosas subrayadas para comentarles, pero ahora no lo encuentro. Que es un libro sobre Lovecraft de otro autor que me gusta mucho, que es Houellebecq, ¿no? El francés, Houellebecq. Que el libro es interesante por tres razones. Bueno, es sobre Lovecraft, el libro es de Houellebecq y el prólogo es de Stephen King, ¿no? El autor de los más grandes éxitos sobre de terror y lo siniestro. Y el prólogo de Stephen King es muy bueno también. Bueno, pero bueno, entonces, de todas las señales, lo que destaca es que la angustia es la única señal que no engaña, ¿no? Subraya Lacan. Esto de que no engaña, de que la angustia no engaña, es una definición por estructura, digamos, ¿no? Porque el seminario de la angustia lo que empieza es subrayando, cuando hace el cuadro de Lacan, el cuadro de doble entrada, ¿no? Inhibición, síntoma y angustia, lo que subraya es esta escalona, ¿no? Inhibición, síntoma y angustia, e introduce otros términos. Pero lo que subraya es que el afecto por excelencia es la angustia, ¿no? La angustia es el afecto. ¿Por qué? Porque no implica ningún significante, ¿no? Es el objeto, es la traducción subjetiva del objeto, dice Lacan, ¿no? La angustia es la traducción subjetiva del objeto A. Es decir, no engaña de ninguna manera porque no está el significante de por medio. Una vez que el afecto se metaboliza con el significante, ¿no? Bueno, ahí empieza el odio, el amor, ¿no? La simpatía, la cólera, la ira, toda la sumatoria de los efectos, que son articulaciones de el afecto por excelencia, que es la angustia, con el significante, ¿no? Y tenemos ahí toda la arborización de los afectos. Que son siempre engañosos, porque el significante es engañoso por definición, ¿no? En tanto no se significa a sí mismo, no es idéntico a sí mismo, el significante es engañoso por definición. Y en ese sentido, esa es la diferencia con la angustia, que no engaña porque no es el afecto, es la presencia subjetiva del objeto. Bueno. Entonces, este real, Lacan lo escribe, ¿no? Bueno, todos lo tendrán ahí en el seminario, ¿no? La división del gran otro por un sujeto mítico, el A, la talladura del otro,
y el sujeto, ¿no? Dividido como resto. Después va a cambiar, ¿no? Y en lugar de, va a poner el objeto A como resto en lugar del sujeto, ¿no? Denomina ese cuadro el proceso de subjetivación, Lacan, ¿no? Proceso de subjetivación que tiene que ver con la entrada del sujeto, con el nacimiento del sujeto, podríamos decir, su constitución en el gran otro, ¿no? A través del significante. Porque no precede al significante, se constituye en el significante, ¿no? Como dividido. Y en esa operación hay un resto que es el objeto A. Bueno, entonces, es un proceso de subjetivación en la medida en que el sujeto se constituye en el lugar del gran otro bajo el significante. El tesoro del significante espera al sujeto que en ese nivel mítico todavía no existe, ¿no? Se constituye ahí, en el tesoro del significante. Lacan dice que el sujeto lleva a cabo una primera operación, interrogativa, ¿no? O bueno, también se podría decir que uno se podría preguntar si no será que el sujeto es producto de esa interrogación en el gran otro, ¿no? Me refiero a que, bueno, por un lado el sujeto es el que interroga al gran otro, ¿no? Que me quiere, pero para que esa interrogación se produzca tiene que haber un antecedente que es la interrogación del otro, que tiene que ver bueno, con el objeto A, ¿no? Con la antecedencia del objeto A. Pero bueno, podemos decir que el sujeto es siempre una pregunta, ¿no? Es siempre una pregunta. El sujeto barrado es una pregunta. Y siempre una respuesta que deja algo de su pregunta sin responder. ¿Sí? Lacan dice que el sujeto lleva a cabo una primera operación interrogativa en A, y la formula así, como cuántas veces es sujeto en A, ¿no? Y ahí surge una diferencia entre la respuesta y un resto irreductible del sujeto, que es pregunta. Esta cuestión cuantitativa, quiero decir, lo que subraya Lacan, me parece ahí en la división y en esta operación de división y constitución del sujeto, es que esa operación siempre deja un resto, ¿no? Siempre deja un resto irreductible, que es el A. Y la constitución del sujeto está entre, bueno, en la fórmula canónica, ¿no? El significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Es en este movimiento de representación y no representación, ¿no? Porque el significante es lo que representa el sujeto para otro significante y no representa, en el sentido de que hay un resto, que es el objeto A. ¿Sí? Bueno, entonces, no hay común denominador entre el sujeto y el gran otro, por eso hay un resto irreductible de esa operación, ¿no? O sea, no hay común denominador, ¿no? Es decir, la división no es exacta y deja un resto. Ese resto irreductible es el A. Entonces, Lacan escribe el sujeto barrado igual pequeño a sobre S, ¿no? Es la caída de la operación subjetiva y en ese resto reconocemos el objeto perdido con el que nos enfrentamos, en el deseo y en la angustia. Lógicamente, primero con la angustia y luego con el deseo, ¿no? Bueno, ahí Lacan escribe los tres pisos, ¿no? Del goce, la angustia y el deseo. La angustia está entre el goce y el deseo. Esto es importante porque hay una angustia que mira que mira al goce y una angustia que mira al deseo. Hay angustia en los dos casos, ya sea pasando en la vía del goce o en la vía del deseo. Pero bueno, no es lo mismo, ¿no? No funciona igual. Pero la angustia se presenta en los dos casos. Entonces, la angustia entre X, el goce y el deseo, y lo irreductible de la es del orden de la imagen. Eso es interesante, Lacan subraya que lo irreductible de la es del orden de la imagen. Es decir, es un real irreductible y es del orden de la imagen. Ahora, cuando dice que es del orden de la imagen, eso no quiere decir que eso aparezca en la imagen, ¿no? Quiero decir, que sea del orden de la imagen no quiere decir que sea imaginario, ¿no? Digamos, es muchas veces justamente es lo que no se imaginaría, quiero decir, no se especulariza, ¿no? Quiero decir, cuando la mirada en el espejo, nosotros podemos ver nuestros ojos en el espejo, podemos ver nuestra mirada, entre comillas, pero más bien vemos nuestros ojos, pero es la imagen en el espejo no nos mira. Somos nosotros los que miramos la imagen en el espejo. Si la imagen del espejo nos mirara,
ahí tendríamos una sensación de siniestro, ¿no? De siniestro. Porque ahí sí sería que el objeto aparece donde no debería aparecer. Bueno. Luego hace una referencia a Edipo, ¿no? Dice, bueno, el que poseyó el objeto del deseo y de la ley, el que gozó de su madre, Edipo, da un paso más y ve lo que ha hecho, ¿no? Ver lo que ha hecho. Bueno, ahí con la vista y con la mirada, Lacan pone en juego el objeto, ¿no? Entonces dice, bueno, Edipo se arranca los ojos como objeto causa de la última concupiscencia. Y esa última concupiscencia no es haberse acostado con la madre, sino de haber querido saber, ¿no? No es haberlo hecho, sino haber querido saber lo que hizo. Bueno, es a partir de ese momento en el que pierde la vista por arrancarse con los ojos que se vuelve vidente en Colonna, ¿no? Alcanza la evidencia de arrancarlos de los ojos. Bueno, ¿cuál es el momento de la angustia? ¿No? Lacan está rastreando siempre esa cuestión, ¿no? ¿Dónde está el punto de angustia? ¿Cuál es el momento de la angustia? Dice, bueno, que no es el momento en el que se arrancan los ojos, que es lo que uno pensaría inmediatamente, ¿no? Y Lacan dice, subraya que es la imposible visión. Y ahí me llamó la atención, no dice que lo amenaza o que le amenaza, ¿no? Porque está hablando de Edipo. Dice, es la imposible visión que te amenaza de tus propios ojos por el suelo, ¿no? Me llamó la atención el uso del pronombre tú, segunda persona, ¿no? Cuando está hablando de una tercera, que es Edipo. Bueno, y subraya que ese arrancarse los ojos, que lo que tiene que ver con la angustia, es esa imposible visión que te amenaza desde tus propios ojos por el suelo, ¿no? Pero que justamente entonces que la angustia no tiene que ver con la mutilación, sino con que los ojos te miran desde donde no podrían verte, ¿no? Desde un lugar imposible, ¿sí? Es esa visión. Es como, en ese sentido, es como ver lo que es imposible ver o lo que nunca deberías ver, ¿sí? Eso es lo que está prohibido. Bueno, algo similar le ocurre a Tiresias, por lo cual queda ciego, ¿no? Ve algo que no debería ver. Bueno, entonces, volvemos. ¿Cuál es el momento de la angustia? Lacan se pregunta y subraya que no es la mutilación, ¿no? Que es lo que uno primero pensaría, ¿no? No es la mutilación, dice Lacan, no es esa imposible visión que te amenaza desde tus propios ojos arrancados de sus órbitas que te miran desde el suelo. La clave del fenómeno de la angustia tiene que ver con la estrechez, subraya Lacan, la estrechez, ¿no? Del lugar que circunscribe la angustia. Ese es otro término llamativo, la estrechez, ¿no? Parece hablar de la claustrofobia, ¿no? De un lugar de encierro, ¿no? Algo estrecho que te encierra y que ahí se circunscribe la angustia. Bueno, entonces hace referencia a los cuadros de Zurbarán, los cuadros de Zurbarán sobre dos mártires cristianas que fueron torturadas por su fe, ¿no? Lucía, que lleva los ojos al plato, y Ágata, que lleva sus senos en una bandeja, que son senos mártires, testigos, ¿no? Servidos en bandeja. Lacan señala que la angustia no es que esos ojos hayan sido extirpados o esos senos arrancados, sino que nos presentan el objeto de nuestro deseo, en plato o en bandeja. Para que fueran fuente de angustia, el sujeto, esto es lo que subraya Lacan, ¿no? Para que fueran fuente de angustia, esos cuadros, el sujeto tendría que estar implicado personalmente, no por fantasías neuróticas, sino personalmente en el caso de que fuera un verdadero sádico o un verdadero masoquista. Es decir, que solo un perverso se implicaría en relación con esos cuadros, ¿no? El neurótico se mantiene afuera, sin implicarse, ¿sí? Por eso para un neurótico no serían fuente de angustia, ¿sí? Porque él no tiene nada que ver con eso. Es decir, un perverso, sí, para un perverso sí podría ser fuente de angustia porque está más en relación con el objeto que con el deseo. Esto es importante, más en relación con el objeto que con el deseo.
quiero decir que podríamos decir que entre el objeto y el deseo, el perverso siempre elige el objeto, mientras que el neurótico elige el deseo. Digo, el neurótico prefiere perder el objeto y sostener el deseo. El perverso, al revés. Va por el lado del objeto porque va por el lado del goce, no por el lado del deseo. Bueno, entonces, Lacan dice que se trata de una imagen de algo que está más allá, que constituye la especificidad de la posición perversa, la posición sádica o masoquista. ¿Sí? Bueno, la clave de lo que interesan esas imágenes está en la angustia, pero lo que subraya Lacan es que no está a la vista, hay que buscarla, ¿no? Ahí va a trabajar sadismo y masoquismo y tratando de revelar la distinta relación que hay con el objeto y con la angustia. En el caso de la posición masoquista, del masoquista, Lacan pregunta, ¿no? ¿Qué le enmascara su fantasma de ser el objeto de un goce del otro? ¿No? Es decir, es manifiesto que el masoquista se ofrece como objeto para el goce del otro, ¿no? Eso es manifiesto. Está sostenido en el fantasma y es manifiesto en su accionar. Lo que dice Lacan es que ahí se manifiesta que no es otra que su propia voluntad de goce, ¿no? Esto también es un dato importante, que cada vez que Lacan habla del perverso, traduce deseo por voluntad de goce. Y cuando habla de la neurosis, traduce voluntad de goce por deseo. Y esto tiene que ver justamente con que para el neurótico se trata de sostener el deseo. Para el perverso, el acento está puesto en el goce. Entonces, por eso decía que cuando Lacan se refiere al neurótico, habla de deseo, cuando se refiere al perverso, habla de voluntad de goce. Del deseo como voluntad de goce. Es que en el neurótico no se trata del deseo como voluntad de goce, sino de un deseo que mantiene a distancia el goce, que lo suspende. Ya sea como, y se mantiene a distancia del goce como un deseo insatisfecho o como un deseo imposible, ¿no? Histeria o neurosis obsesiva. Pero siempre a distancia del goce. Bueno, entonces, ¿qué enmascara la posición la posición de objeto del masoquista ofrecida como piltrafa, como desecho? Que es fantasmático y engañoso este ofrecerse al goce del otro, que lo que el masoquista busca en el gran otro no es su goce, sino su angustia, ¿no? Lo que el masoquista busca es que el otro se angustie. Es lo que Lacan dice, bueno, es lo que podríamos llamar la angustia de Dios. Bueno, es de lo que se trata en la crucifixión, ¿no? En la crucifixión de Cristo. Quiero decir, no es, podríamos decir, ¿no? Que si no es acaso a lo que apunta y lo que busca, a lo que busque el martirio de Cristo, ¿no? Angustiar a Dios. Y que está dicho, ¿no? En una de sus invocaciones, ahí el crucificado Cristo, lo que dice es, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Que es un reproche bien cargado, ¿no? Bien cargado en el cual se puede leer, ¿no? El deseo de angustiar, de que Dios se angustie, ¿no? Por haberlo abandonado. Bueno, esas palabras son pronunciadas por Cristo en la cruz. Lacan dice ahí que Dios no tiene alma, ¿no? Esto es una cuestión teológica importante, que quiero decir, ha sido motivo de discusiones entre teólogos, ¿no? Si Dios tiene alma o no. La conclusión en general es que no tiene alma, ¿no? Que el alma es una cuestión para los humanos, no para Dios. Entonces, Lacan dice ahí que Dios no tiene alma y dice que en verdad a nadie se le ocurrió atribuírsela, ¿no? Lo cual no es tan así, pero bueno, que a nadie se le ocurrió atribuírsela y por eso es inconmovible Dios, ¿no? Es el amor el que le da un alma, el amor da un alma. Y en este sentido, digamos, la carta de Amor, ¿no? de Ancor, de Aún, ¿no? La carta de Amor, donde Lacan conjuga alma y amor. Cristo se hace objeto del sacrificio, se hace alma de Dios. El objeto caído, el resto. Es lo que articula la verdad que nos trae Kierkegaard, ¿no? Subraya Lacan en contra de Hegel, ¿no?
la verdad que nos trae Kierkegaard discutiendo con Hegel. Es la verdad del sacrificio, ¿sí? Es la verdad de temor y temblor. Es la verdad de la religión, pero en el sentido más fuerte del término, digo, es la verdad de una fe, de una creencia, ¿no? Lacan dice que comenzó por el masoquista porque es el más difícil y porque ayuda a entender mejor la posición del sádico. Obviamente las posiciones no son simétricas, ¿no? Lacan recomienda el libro de Deleuze, ¿no? La presentación de Sacher-Masoch, lo recomienda acá y también en otros lugares, ¿no? Bueno, entonces, dice Lacan que en la angustia, perdón, que en el sádico la angustia está más a la vista, ¿no? Está en primer plano, en el fantasma, dado que es exigida como condición del goce la angustia de la víctima, ¿no? El sádico necesita que la víctima se angustie, si no, la cosa no funciona, ¿no? Entonces, Lacan pregunta, ¿qué busca el sádico en el gran otro? Lo que dice Lacan que el torturador busca saciar su avidez de tormentos, ¿no? Y lo refiere a 120 días de Sodoma. Al punto de poder llegar a gritar, como Sade le hace gritar a uno de los torturadores en 120 días de Sodoma, ya tengo la piel del imbécil. Así no está en Paidós, así, ¿no? En Paidós tiene una traducción horrible. Esto yo lo saqué de Stafferla, ¿no? De la versión francesa de los seminarios de Lacan, de L'École Lacanienne. Ya tengo la piel del imbécil. En Paidós van traducida esta versión y dice, he hecho gritar al torturador, me he cargado al tonto. Horrible, ¿no? No sé, además no tiene sentido. La piel del imbécil, en cambio, es una referencia clara y directa al objeto, ¿no? Al objeto A. Arrancarle la piel, despellejar, tiene que ver justamente con la cuestión del objeto, referida al objeto. Bueno, Lacan dice que ese momento, ¿no? de arrancarle la piel al imbécil, ¿no? Es un momento de entusiasmo, ¿no? Exaltación, que connota el estatuto de trofeo supremo, que según Lacan indica que lo que se busca es el reverso del sujeto, ¿no? Alcanzar al sujeto, a eso íntimo, éxtimo, que no se llega a alcanzar. En ese sentido, es el paso al exterior de lo que está más oculto. Momento en que, según Lacan, es impenetrable para el sujeto y le enmascara y oculta el rasgo de su propia angustia. Bueno, si me paso el tiempo, por favor, que alguien me avise. Bueno, en la relación verdaderamente sádica se deja ver el carácter instrumental al que se reduce la función del agente, ¿no? Lo cual le oculta a qué apunta en su acción. Su operación como agente, ¿no? Está hablando del sádico, como agente instrumento, es un trabajo relacionado con Dios o con el Ser Supremo en maldad. Es realizar el goce de Dios, ¿sí? Es decir, si el masoquista busca la angustia del gran otro, el sádico busca el goce del gran otro, ¿sí? Entonces, Lacan muestra que en el sádico y el masoquista hay un juego de ocultación entre angustia y objeto, donde uno ocupa el primer plano a expensas del otro, ¿no? El objeto en lugar a expensas de la angustia o la angustia a expensas del objeto. Bueno, dice Lacan, en estas estructuras se denuncia el lazo radical de la angustia con el objeto en tanto que cae. Su función esencial es ser el resto real del sujeto. A partir de esto, Lacan se pregunta por el estatuto real de los objetos, ¿no? Bueno, ustedes saben, bueno, siempre real es una cuestión, no es un problema. El término real es muy difícil de definir, es escurridizo, ¿no? Y bueno, el estatuto real de los objetos también. La angustia aparece en la separación, ¿no? Se trata de objetos separables, dice Lacan, ambos sectores. Entonces habla de las tetas, ¿no? Entre la madre y el hijo, y bueno, de la teta o del pecho como órgano amboceptor, ¿no? Y bueno, ahí plantea la pregunta, ¿quién chupa a quién, ¿no? Si es la teta la que chupa el cuerpo de la madre o el niño el que chupa la teta, ¿no? ¿Dónde está la operación? ¿Y dónde está la línea de separación? Si la teta es de la madre o la teta es del bebé, ¿no? Y
¿para qué? Para ubicar el tema del corte. Y dice, bueno, subraya que el corte no pasa por el mismo lugar para el niño respecto de la teta que para la madre respecto del niño, ¿no? ¿Dónde está el corte? Son dos cortes distintos y no simétricos entre el niño y la madre que dejan desechos diferentes. Entonces Lacan ubica ahí el corte el del cordón umbilical, en el que el niño pierde y deja caer sus envolturas, mientras que en la madre el corte deja caer la placenta, ¿sí? Ambos pierden algo, pero no lo mismo, ¿sí? Y eso que pierden no es complementario, ¿sí? Son objetos caducos. La caducidad es un término importante en Lacan, ¿no? Porque tiene que ver con la función que cumple el objeto, ¿no? El objeto cumple determinada función y cuando caduca esa función, caduca el objeto. Son objetos caducos, la caducidad es propia del objeto, tanto como del analista como objeto en el análisis, ¿no? Caducan en su función y caen. La caída es típica del A, que sin embargo le es más esencial al sujeto que cualquier otra parte de sí mismo. ¿Por qué? Por su función. Lacan habla de líneas de separación que hacen al lugar de la caída, ¿no? al corte y a la caída, y por consiguiente a la castración. También se trata de un órgano, pero la angustia se ubica en un lugar distinto que el de la amenaza de castración, al que Lacan denomina el gesto posible, ¿no? Se refiere a la amenaza como el gesto posible. El gesto es la amenaza del corte. Otra cosa es el corte, ¿sí? Ahí Lacan comienza a hablar del falo. En realidad, bueno, en Paidós dice del pene, ¿no? Pero no es el pene. En esta ferla es falus, ¿no? Está escrito falus. Habla del falus y es claro que habla del falo porque habla luego del aguijón, de distintos instrumentos fálicos a nivel de los insectos o los animales que no son penes, ¿no? Para nada, en absoluto. Pero sí se puede decir que son órganos fálicos. Entonces, Lacan comienza a hablar del falo, del falus. Esperen, no sé si me están escribiendo ustedes, me llama el teléfono. No son ustedes. Bueno, entonces ahí Lacan comienza a hablar del falo, del falus, no del pene, como dice en Paidós, y subraya que no está limitado al campo de los mamíferos. En la versión de Paidós dice cualquier cosa, ¿no? Dice pene en lugar de falo y dice manifiesto en lugar de mamíferos, ¿no? Si encuentro la frase, bueno, así Vos está estás diciendo en Paidós en la 182. no, 181. En el último renglón empieza Sí, la oración. Un pene no está limitado al campo de lo manifiesto, dice en Paidós. En la última oración que arranca en la 181 y termina en la 182. Un pene no está limitado al campo de lo manifiesto. En realidad, en esta ferla lo que dice es un falo, no está limitado al campo de los mamíferos. Porque ahí va entonces a hablar del aguijón, de los ganchos que hay en los bichos, ¿no? En distintos bichos, que tienen función fálica, en la conjunción reproductora de los bichos, ¿no? De los animales. Entonces, claro. Un falo no está limitado al campo de los mamíferos. exactamente, así es. A ver. Ahí cobra sentido, ¿no? Entonces, repito, en la versión de Paidós dice cualquier cosa, dice pene en lugar de falo, dice manifiesto en lugar de mamíferos. Entonces, la oración en Paidós es un pene no está limitado al campo de lo manifiesto. Pero en la misma oración, en Staferla, dice que un falo no está limitado al campo de los mamíferos. Y entonces ahí habla de la... Te interrumpo un segundito. Para los que Decime. tienen la versión de Rodríguez Ponte, por suerte, Rodríguez Ponte lo tradujo bien, como vos señalás de Staferla. Claro, En Rodríguez Ponte es la clase 13, en la página 16, y dice tal cual exacto. lo que Sí, vos decís. Ricardo consultaba Staferla siempre. Sí, está bien. Así que Perfecto. buenísima la aclaración.
Bueno, continúo entonces. Bueno, entonces ahí, a partir de esa oración, ¿no? De que un falo no está limitado al campo de los mamíferos, empieza a hablar del aguijón o de los ganchos de algunos bichos que funcionan justamente para enganchar y engancharse en la conjunción reproductora. ¿Sí? Esta diferencia es importante en relación con lo que va a subrayar Lacan a nuestro nivel, digamos, ¿no? A nuestro nivel mamífero, que es la tumescencia o detumescencia del órgano. ¿Sí? Entonces dice, bueno, no sabemos nada de los goces amorosos del escarabajo o de la cucaracha, pero nada indica que estén privados de ellos, ¿no? O sea, no sabemos nada, pero capaz que gozan tanto o más que nosotros, vaya a saber. Y ahí Lacan se pregunta esto es importante, porque esto tiene mucho desarrollo después, no tiene que ver con el tema de si la relación sexual, si hay relación sexual, si no hay relación sexual. Bueno, ahí Lacan se pregunta si goce y conjunción sexual van siempre juntos, ¿no? O sea, no lo toma como un dato, un punto de partida, ¿no? Plantea la cuestión de si goce y conjunción sexual van siempre juntos. Dice que es lo más probable, dice Lacan, pero deja de lado esa pregunta en ese momento porque le interesa otra cosa. Le interesa señalar que en los distintos instrumentos que funcionan como falo, en los bichos, se trata de algo para enganchar, que no es ni tumescente ni detumescente. Entonces, el goce, esta es una frase que está en Staferra, pero no está en Paidós, el goce está ligado a la función del objeto. El goce está ligado a la función del objeto. Pero el hecho es que en los seres hablantes, el goce sexual, el goce del orgasmo, coincide con la puesta fuera de combate, fuera de juego del instrumento del goce, es decir, producto de la detumescencia del órgano masculino. ¿Sí? Bueno, eso... Bueno, es fuerte decirlo así, ¿no? La puesta de fuera de combate, o sea que en el pico de la relación, en el pico del clima de goce y de satisfacción, se produce el knockout, ¿no? El knockout del falo, la detumescencia. Bueno, por eso se vincula muchas veces el orgasmo con la angustia, ¿no? Bueno, y un comentario, una digresión. Marco Ferreri, el director italiano, muchos lo recordarán, supongo, El futuro es mujer, bueno, tiene muchas películas, La carne. Marco Ferreri, en una entrevista que le hicieron hace muchos años, Norberto Ferreri y Anabel Sarafia, en Roma, se pudieron entrevistar con él. Yo la publiqué en un pasquín que hacíamos en la escuela que se llamaba La Mosca. Marco Ferreri subrayaba la superioridad de la máquina de goce, lo dice así, ¿no? La superioridad de la máquina de goce femenina por sobre la masculina, señalando con ironía que una mujer podía tener múltiples orgasmos y estar siempre lista para seguir gozando, mientras que un hombre quedaba, después del orgasmo justamente, ¿no? De la eyaculación, quedaba inhabilitado apenas eyacula y tiene que esperar un buen rato para recuperarse y poder repetir, ¿no? Poder volver a arrancar. ¿Sí? Dice Ferreri en esa entrevista, literalmente, la máquina más complicada en la pareja, más complicada por más vieja, es la del hombre. La máquina de la mujer es una parábola mucho más moderna, más simple. Hay psicología de las máquinas. Hoy ya no se fabrican más aviones a hélice. Sin embargo, el hombre es como un avión a hélice y la mujer es un avión a chorro. Bueno, entonces, concluye Ferreri, no se puede hacer buen sexo con una máquina muy vieja y una máquina que es mucho más moderna. Bueno, si les interesa, les puedo mandar en algún momento la entrevista a Ferreri. Bueno, Lacan subraya la intuición freudiana de situar una fuente de angustia en el coitus interruptus, ¿no? En el coitus interruptus, Freud ubica un punto de angustia y es interesante. ¿Por qué? Porque hay eyaculación, hay satisfacción, ¿no? ¿Por qué sería un punto de angustia? ¿Sí? Bueno, hay un destiempo, ¿no? Hay un destiempo, un fuera de tiempo. Se produce una eyaculación
antes de lo previsto, antes de lo esperado. Y entonces el instrumento decae antes de cumplir su función en el orgasmo, ¿no? En la penetración. Entendido como una satisfacción común de los dos participantes del acto sexual. Quiero decir, el coitus interruptus sería como un subrayado de que no hay relación sexual. Y de ahí que angustie, ¿no? Esta satisfacción común y coordinada es simulada la mayoría de las veces, ¿no? Esto, bueno, todos lo habrán escuchado alguna vez en el diván, ¿no? De los divanes, que esa satisfacción común y coordinada es simulada la mayoría de las veces, o al menos muchas. Y el coitus interruptus la impide manifiestamente. Y la angustia es provocada por la puesta fuera de juego del instrumento en el goce. Y Lacan dice esto, dice una frase, dice, la subjetividad se focaliza en la caída del falo, ¿no? Que entiendo que esa focalización de la subjetividad en la caída del falo tiene que ver con la angustia, ¿no? Ahora, esta caída también se produce en el orgasmo normal, ¿no? La detumescencia. La detumescencia en la copulación pone de relieve una de las dimensiones de la castración, que distingue estructuralmente el deseo de la dimensión del goce. Quiero decir que no hay una continuidad orgánica entre el deseo y el goce, ¿no? Que se podría presumir. Bueno, el deseo culmina en el goce, ¿no? En la satisfacción que le procura alguna cosa. Pero no es así, ¿no? No hay una coordinación del deseo y el goce que tenga esa complementariedad. Entonces, la detumescencia en la copulación pone de relieve una de las dimensiones de la castración que distingue estructuralmente el deseo de la dimensión del goce. Es decir, se ve claramente, ¿no? En el coitus interruptus que deseo y goce no coinciden, ¿no? Que no culmina uno en el otro. Y si no se plantea la cuestión de saber si hay para cada pareja una relación entre el deseo, en particular el deseo del gran otro, y el goce, todo el asunto queda en oscuridad. Dice Lacan, ¿no? Entonces dice, gracias a Freud tenemos la línea divisoria, la función de la castración, ligada a los rasgos del objeto caduco. Ahí la caducidad tiene que ver con la detumescencia, ¿no? Con el momento donde el instrumento deja de funcionar y de servir para el goce. Entonces, la caducidad es la característica del objeto. El objeto parcial, dice Lacan ahí, ¿no? Es un invento del neurótico. Es un invento del neurótico en función de ¿qué? De sostener el deseo, ¿sí? Es un fantasma. Es el neurótico quien hace de él mismo un objeto parcial, dice Lacan. La angustia queda del lado del... O sea, la angustia... y entonces dice Lacan que en el próximo capítulo, la próxima lección, que es la que va a tomar Claudio, va a trabajar justamente la angustia del lado del goce y del lado del deseo, ¿sí? Por eso, bueno, la nombra Lacan ya como aforismos sobre el amor. Bueno, me detengo acá, charlemos. Bueno, gracias Osvaldo, muy buena puntuación, muy buenas las salvedades para los que tienen el texto de Paidós, que si no hay como una pérdida en el entendimiento de la transmisión de Lacan. Bueno, ¿querés hablar, Claudio? Que abriste el micrófono. No. Me disponía a participar en algún momento. Bueno. No. Hay un comentario, pregunta. Ahí al final del capítulo 12, la pregunta que queda formulada en Paidós, al menos, es ¿cuál es la relación entre eros y angustia? Que dice que la va a tomar en el otro capítulo. ¿Es lo mismo a ver, hay algo para decir respecto a eros? Es la referencia que hacía recién, digamos, con la angustia, la relación con la angustia, de la angustia con eros, tiene que ver con esto de trabajar la angustia del lado del goce y del lado del deseo, ¿no? Es esa doble cuestión. Porque la angustia, como Lacan la ubica en los tres pisos, ¿no? La angustia está en el medio, ¿no?
entre el goce y el deseo. Entonces, la cuestión es complicada en qué sentido. Digamos que la satisfacción del deseo puede ser satisfactoria o angustiante. ¿Sí? Puede ser angustiante. Entonces, la relación de la angustia con Eros no es diáfana, digamos, no es clara ni directa. ¿Sí? Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, hay muchas vueltas, ¿no? Si identificamos a Eros con el amor, todavía las cosas No, a mí me evocaba Eros y Tánatos en relación a la pulsión, qué sé yo, pero bueno, me parecía que hay algo de la pulsión de muerte también en juego. Sí, pero me parece que lo que subraya Lacan es el papel de la angustia como señal, ¿no? Y como creo que insistía la vez pasada Daniel o Claudio, no me acuerdo, respecto de que se trata de una señal en el yo, y si es una señal en el yo, no es para el yo. ¿Para quién es la señal? Bueno, para el sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el papel de la angustia fundamental en este sentido es el de señal, ¿no? Ya irnos a instinto de muerte, instinto de vida, pulsión de muerte, bueno, es un poco irnos a la metafísica de la cuestión. La angustia es una dimensión clínica muy importante, ¿no? De a uno, por favor. No, a ver, hablemos un poco. A mí me gustó mucho cómo empieza. Gracias, Osvaldo, por el comentario, la verdad. Gracias por marcar las consecuencias de traducciones con las que nos manejamos. Cómo a partir de una traducción uno puede elucubrar cualquier cosa. Manifiesto, se puede hacer de un manifiesto un seminario, etc. Tengo varias cosas que vos pasaste que me parecen interesantes, que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, Lacan está intentando, me parece que respecto al seminario 6, donde estuvimos viendo un tratamiento del sujeto barrado en el fantasma en relación al objeto, ¿no? Tratando de encontrarle un estatuto al objeto como causa en el deseo o el objeto en la angustia. La palabra estatuto aparece varias veces en la clase. Sí, verdad. Y me llamó la atención que a veces dice el estatuto es la imagen, algo que vos señalaste, Sí. y otras veces dice el estatuto del objeto es real. Y pareciera que dice dos cosas distintas. Vos, en tu comentario, creo que intentaste mostrar que no sería contradictorio, sino que hay algo de la imagen y lo real que no se oponen una cosa a la otra. Pero a mí me pareció que, como hablando del estatuto del objeto, Lacan dice dos cosas distintas, me pareció. Me pareció también que él necesita de la imagen incluso para hablar de eso que es de lo más opaco, porque dice, el único testimonio subjetivo es la angustia, es del objeto, ¿qué podemos decir? Hay como una especie de dificultad para hablar de ese objeto, para poder decir algo de ese objeto, de lo cual el único testimonio subjetivo es la angustia. Es decir, fíjate que él dice, por ejemplo, que la representa al sujeto del goce, ¿no? Dice eso en la clase. Dice, el A podría ser incluso la metáfora del sujeto del goce. Exactamente. Sí. Pero como el A no es un significante, no podría ser una metáfora del sujeto del goce. Que por otra parte no existe. El sujeto del goce no existe. Es raro, porque tiene necesidad de hablar de un sujeto del goce, como un sujeto perdido en el origen, en un mítico origen, para decir que no existe. Y sin embargo, vos, bueno, estamos enterados, por lo menos, de que no se deja de hablar del sujeto del goce. Porque no se ha dicho del parletre, que es el sujeto del goce, aunque Lacan dice que el parletre es uno de los nombres que le da el inconsciente en francés. Tengo esa impresión, ¿no?
Bueno, me parece que cuando él dice de esto, cómo representar lo irrepresentable, entonces toma el relato de la ficción de Edipo, esos ojos reventados que lo miran, o que te miran, ¿no? Esa visión imposible. Me parece que lo real aparece en el término imposible. Y al mismo tiempo es lo que tiene de angustiante, porque creo que está buscando cuál es el punto de angustia en cada caso, ¿no? Sí, sí. Como vos marcabas eso. Y cómo a veces lo mismo que angustia causa el deseo. No es otra cosa que lo mismo. Y sin embargo, por estar antes o atrás, o donde no tendría que estar, viste que dice fuera de los límites, hablando de, está fuera de los límites, no es la culpa, es que está fuera de los límites. Dice algo muy parecido, me parece a mí, en su versión de sujeto. Lo saca del campo de la culpa y lo pone en otro lugar a esos ojos, que están fuera de los límites respecto de lo que vos señalabas, de que Edipo fue más allá en esa búsqueda de saber. Supo lo que no había que saber. Y no solamente como prohibido, sino además como imposible. Es como si hubiera sabido de lo imposible, de lo que no se puede saber. No solamente de lo que no se debe, sino de lo que no se puede saber, ¿no? Me gusta como, también lo había dicho en la clase 11 que vos comentaste, cuando habla del deseo analista. Digo esto porque a mí me parece interesante mostrar la proximidad y la diferencia que hay entre el deseo analista y lo que está en juego en la perversión. Porque en ambos casos, yo creo, se trata de escenas donde Dios está presente. La cuestión de Dios, ¿viste? Dice, está por todas partes en Sade. Ese ser supremo maldad, la angustia de Dios, el goce de Dios, ¿viste? Para hablar de... y en el capítulo que vos comentaste la vez pasada, hay una parte que me parece como crucial de ese capítulo, es cuando él habla de por qué el deseo analista angustia. Digo, respecto de que no nos deja más chance que comprometernos en el análisis, ese deseo, porque nos compromete en lo más íntimo de nuestro ser. Y esa búsqueda de lo más íntimo de nuestro ser también está en juego en la perversión, porque eso que vos decías, que en la piel del imbécil, que acá está traducido como de una manera rarísima, no se entiende nada en la versión de Paidós, porque la piel del imbécil es como haberles arrancado una parte, ¿no? A la víctima, haberle, como decís vos, despellejado, o haberlo como dado vuelta, ¿no? Viste que dice como si el objeto fuese, como si el perverso buscara el anverso del sujeto, ese anverso real del sujeto barrado, es decir, del sujeto que ya no es real, sino que está en el campo del significante. Sí, sí. Como si quisiera recuperar lo que se pierde por haber entrado, ¿no? Sí, sí. Algo así. No sé, a mí me deja una cuestión eso de... otra palabra fuerte es la espera. El significante espera al sujeto. ¿Viste que dice? Porque en el capítulo anterior también hablaba del deseo del analista, ¿no? Es el que introduce la cuestión, porque crea la dimensión de la espera. Ahora el deseo analista angustia. Sí, porque espera, pero porque espera y no se sabe qué. Exactamente. Dice, ojalá me convirtiera en un objeto tal o cual. Claro. Preferiría ser un objeto para el otro, que yo supiera qué objeto soy. Pero hay algo del orden de lo enigmático que se sostiene ahí, ¿no? Exacto. Bueno, no sé, eso de lo... Sí, a ver, alguna cosa. Respecto del estatuto del objeto, digamos, sí, es una cuestión, es un término que Lacan toma muchas veces, la cuestión del estatuto, el estatuto del objeto, y que tiene que ver con lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Claro. Pero a mí me parece que muy importante para la cuestión del estatuto del objeto y de lo real, lo simbólico y lo imaginario, está la cuestión de que subraya Lacan, que en el psicoanálisis no se trata de objetividad, sino de objetividad, que no se trata de objetividad, sino de objetaridad. Sí. La cuestión objetal. Porque la cuestión objetal tiene que ver con lo que planteaba Cristina Curuchelar. Digamos, la cuestión objetal tiene que ver justamente con la conjunción, con la intervención de Eros. Digo, el objeto del que se trata es un objeto libidinizado. Es un objeto en el cual el sujeto está implicado. Por eso
se trata de objetalidad, se trata del don, se trata de una dimensión que no es nunca científica. Porque justamente la dimensión científica y objetiva busca eliminar toda relación del sujeto con el objeto. En cambio, en el psicoanálisis, esa relación entre el sujeto y el objeto es irreductible, inseparable. Está en juego en la fórmula del fantasma y está en todos lados. El sujeto va junto con el objeto. Va junto. Y esa es la cuestión de la objetalidad. Yo entiendo eso, ¿no? Después, me parece que la cuestión del analista y el perverso sí, es una pregunta interesante porque justamente, ¿no? El analista va al lugar del objeto en el análisis. Bueno, lo que Lacan está diciendo Para que se perdió la voz, Osvaldo. Ah, perdón. Eso interesante se perdió. Yo escuchaba bien, ¿eh? Sí, se escucha bien. Entonces, a mí se me perdió. ¿Me puedes repetir? Porque se me perdió a mí. Digo que la cuestión del analista y el perverso es que, bueno, uno realmente se podría preguntar, ¿no? Si el analista no está en un lugar de un perverso, ¿no? Escuchando, ¿no? Ahí, escondido, detrás, ¿no? Alguien que habla. Y si se trata de ahí, del goce del que escucha, cosas que nadie escucha, ¿no? O que nadie debería escuchar, porque son cosas íntimas de otra persona, o si hay algo del deseo en juego para estar en ese lugar, ¿no? Esa distinción es fundamental, me parece, para entender que el analista no es un perverso, ¿no? Pero es una cuestión muy, muy importante y no sencilla de diferenciar. Quiero decir, un analista puede fácilmente caer en una posición perversa sin darse cuenta, digo, imperceptiblemente, digo, ¿no? Y quizás descubrirlo cuando ya es tarde, o, bueno, o sorprenderse, ¿no? En algún lugar y salir de esa posición. Pero podríamos decir que justamente el analista no demanda nada, ¿no? Eso me parece que es lo que angustia. Digo, el analista no pide nada, lo único que pide es que hable, ¿no? Como si fuera, ¿no? Mirando por un tren, por la ventana de un tren, ¿no? Entonces no pide nada, eso es lo que angustia. Digo, la gente que nunca ha pasado por un análisis se angustia tanto que empieza a decir, por favor, dígame algo, pídame algo, pregúnteme algo, ¿no? Porque que le pidas algo lo desangustia, porque entonces es algo. Si no le pedís nada es como si le pidieras todo, ¿no? Y pedirle todo, eso tiene que ver con la dimensión más íntima del sujeto y eso es lo que angustia, me parece. Y el perverso no demanda nada, el perverso obliga, fuerza, ¿no? Masoch hace contratos con Wanda, ¿no? Entonces el perverso obliga, pero el analista en ciertas situaciones transferenciales también aparece obligando. Digo, puede hablar doña Ruth, diga. No, me quedé en relación a esto varias cosas, porque me parece que, por ejemplo, me venía una situación propia del análisis en la que esperar, digamos, que el analista espere que se juegue la falta en el lugar de quien tiene que hablar y no anticipar una intervención, por ejemplo, o una, comillas, interpretación. O sea, en ese sentido, no tapar la falta, bueno, eso lo coloca en una posición también distinta en relación al perverso, porque si tapa la falta, el único sujeto ahí, en relación a esa operación, es el, comillas, es el analista. ¿Se entiende lo que digo? Si el analista tapa la falta del que tiene que hablar, que es uno solo, ¿sí? Que es el analizante, lo hace objeto. Sí, sí, claro. Sencillamente, ¿no? Eso sería, me parece, como quizá un ejemplo de que a cualquiera le puede pasar, como decías vos, en algo, digamos, que no es que se instale un perverso como analista, sino Sí, algo que puede pasar algo que puede pasar en los análisis, digamos, anticipándose. Está bien, pero digamos, no esperar, digamos, cuando gente que empieza a trabajar, ¿no? Y no soporta el silencio, ¿no? Y Sí. empieza
En general no me parece que se trate de una perversión, es una cuestión neurótica respecto No, del yo no silencio digo de que una sea, nota. es que me parece que justamente en ese instante, pues es una cuestión de instante, no es algo que sea perenne, ni mucho menos, ni se instale una modalidad, pero en ese momento, digamos, justamente lo que opera es que obtura, Sí, sí, es tan absolutamente, sí. sencillo como eso, Sí, sí, digamos, sí, obtura la falta, nada más. sí. Se obtura la falta, el único que habla es el analista y el otro está en posición de objeto, aunque eso en medio segundo se dé vuelta. Sí, sí, la espera consiste justamente en hacer lugar a la falta, obviamente. Exactamente. Es la dimensión de la espera. Pero bueno, es una cuestión, ¿no? Creo que la vez pasada les contaba un comentario de Fellini sobre la espera, ¿no? Sí. Fellini, Bueno, Fellini pero cuen- quizá hay otros que no escucharon. bueno, no me acuerdo, bueno, lo repito, digamos, Fellini cuenta, digamos que bueno, la gente se enoja, ¿no? Cuando alguien hace una cita y el que lo citó no llega, ¿no? Entonces tiene que esperar una hora, media hora, Ah, y sí. el otro no llega, no llega. Entonces se enojan, se fatigan y se enojan. Y Fellini dice, a mí me pasa lo contrario, para mí es una alegría que el que tenía que venir no venga, porque me encuentro con un tiempo con el que no contaba. Gano un tiempo, ¿no? Gano un tiempo que no tenía. O sea, es la interpretación opuesta a la que uno hace siempre, ¿no? Uno Claro. siente que cuando alguien lo citó y no viene, le está haciendo perder el tiempo. En cambio, Fellini interpreta al revés, ¿no? Interpreta al revés, que el que no haya venido le hace ganar un tiempo. Ganar un tiempo con el que no contaba. Ujú. Y es interesante porque los dos razonamientos son válidos, ¿no? Claro. Son dos posiciones distintas que llevan a una interpretación o a la otra. Yo agregaría un pequeño detallecito que para la cuestión entre lo perverso y el lugar del analista, efectivamente la cuestión de la espera para un analista no del todo formado, o joven, o inexperto, o ante un caso muy complicado que puede suceder, la dimensión de la espera se pueda transformar en angustiante. Esto apunta, Claudio, vos preguntás siempre y metés el dedo en la llaga en la angustia del analista, ¿no? Pero me parece que es muy importante tres guías que nos guían de por sí. O sea, trabajamos sobre estos pivotes. Uno es la ética, la dimensión ética, digamos que es la ética del deseo, la suspensión del goce de uno, la suspensión. O sea, cuando hay una sesión, el analista suspende su goce. Y eso posibilita la espera de uno, que puede provocar la angustia en el analizante o no, qué sé yo. O simplemente puede provocar la asociación libre, que es de lo que se trate, que es de lo que se trata el asunto. Y por último, algo que es otra guía, que no arribamos acá en el conversadero del todo, porque no, pero que es la formalización que hace acá más adelante de no hay relación sexual, digamos. Eso también es una guía y de alguna manera ahí se hace algo con la angustia. Ahí se hace algo con la angustia en cuanto a un movimiento posible que haga que el sujeto pueda, sí, saber hacer con eso, el saber hacer. Y eso es una donación del analista en tanto tiene claro la cuestión de la no relación sexual, que es una de las pocas cosas que sabemos en definitiva. Hoy estábamos en la escuela revisando en un seminario que hicimos sobre el saber del analista, el texto ese de acá, ese pequeño seminario, esas pequeñas clases que dio en Sanán, y en definitiva, prácticamente lo único que sabe un analista es que no hay una relación sexual. El resto es algo que no se sabe, y ese no saber es una gran guía que apunta a más o menos lo único que más o menos sabemos del analizante, ¿no? Tiene que ver con el saber hacer, de esto que estoy dando vueltas acá en esta perorata que estoy mandando.
Eso. Daniel, ¿Me escucha? ¿sí? Dale. Respecto a esto último que decía Gerardo, me acordé de una frase muy linda que dice Lacan en Variantes del Apuratipo, que es lo que el analista debe saber, dos puntos, ignorar lo que sabe. Así que, inclusive si sabe que no hay relación sexual, debe ignorarla, porque si no, no puede escuchar nada. Claro, obvio. ¿No? Es como un apartado que pone subtítulos, no sé si se acuerdan de ese escrito, Variantes del Apuratipo, entonces dice, ignorar lo que saben. Hasta eso hay que ignorar. Sí, porque la dimensión de la espera. Perdóname, No, que te sí, interrumpa. decilo. Digo que la dimensión de la espera de la que estamos hablando tiene que ver justamente con la sorpresa, con que algo nos sorprenda, ¿no? Digamos, eso es muy, muy importante. Perdón, seguí. Sí. Después son pastillitas chiquititas. ¿Por qué habla de la estrechez en un momento que vos marcabas bien? Porque la etimología de la palabra angustia es angostura, Claro, exactamente. lo angosto. Sí, Me parece que es muy interesante. Y tal sí, vez sí. lo que se llama a veces ataque de pánico, que alguien dice que no puede respirar, la angosta se le estrecha la Sí. garganta. Necesito un departamento más grande. El otro punto que quiero plantear. Me llama la atención la ausencia de una palabra y la abundancia de otra. La palabra corte, que tanto trabajamos en el seminario La 6, palabra corte. corte. El corte. Sí. Está, Daniel. ¿Eh? Está presente, ¿En dónde? Está. El corte está presente. ¿En dónde? No la encuentro. En el texto, ahí, en el texto está. Lo encontré. No, En el Entre texto deseo y está, goce. Yo hablé del corte. Entre ¿dónde? deseo y goce. Lo que Cuando aparece habla es de las cuando habla caída, de las caída, envolturas, caída. Cuando cuando habla habla del de las falo. envolturas y los caducos, las caducidades, ahí habla del corte. ¿Dónde pasa la No, línea del corte? Dice, no, sí, Daniel, están no. las tetas en la bandeja, corte Hugo, ¿viste? Pero Están no los lo ojos menciona. marcados. Ya sí, lo Pero sé. Osvaldo Habla del lo corte. dijo muy bien, perdón. sí. Osvaldo En la lo dijo muy página bien. 100, Que la línea de Entre corte no pasa por el angustia, mismo lugar. Sí, Sí. entre goce y deseo, está la angustia está mirando para un lado y mirando para el otro. Eso es una figura topológica. sí. Hay un corte ahí. No, pero aparte habla de, página nombra la palabra corte. 181. En la página 181, cuando dice para la claro, madre, el corte se sitúa en el nivel de la caída de la placenta. Para el niño el corte, ¿te Exacto, ese ubicás? mismo lugar y la palabra que abunda en esa parte de las clases es caída, que en un momento es caída del falo, caída del objeto, Claro. el famoso Niederkamp del caso contrario a la teoría. Me llamó la atención cómo aparece tanto caída y tampoco el corte, porque lo que Claudio decía, bueno, y las tetas en la bandeja y los ojos de... Pero no habla de corte ahí. Bueno, Sí, pero me pero parece que es está muy justamente presente el corte. lo subrayado de la caída porque está hablando del objeto. El corte ¿Puedo? no es el sujeto. El corte es dale, Jessica. sujeto, como el Sí. jefe, como efecto del significante. Dos cosas más quiero decir, pero que Ah. hable, si Sí, Jessica querés hablar sobre esto No, que del tiene corte, que ver con, tiene dale, que ver dale. con esto, justamente. Bueno, yo soy muy nueva, no sé el recorrido que vienen haciendo, pero no recuerdo en qué clase de este mismo seminario Lacan habla de diferentes tipos de corte. Entonces, el corte que corresponde, digamos, al objeto, al desprendimiento del objeto, es el corte del cross-cap. Claro, sí. Ujú. Sí, es una Entonces, referencia topológica. eso El por un disco. lado, ¿no? Hay El diferentes disco, ¿no? tipos, claro, Claro. hay diferentes tipos de corte y me parece que el corte de la placenta o el corte, bueno, no sé qué tipo de corte sería, no habría que volver a esa clase, yo, o sea, recuerdo ahora esa referencia, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de corte y el corte de la caída del objeto es el corte del cross-cap. Por otro lado, también recordé que también es o sea, en relación a la imagen, creo que es al principio de este seminario,
justamente Lacan habla de esta imagen que no se refleja, y esa imagen que no se refleja es el menos phi. Claro. ¿No? Y por otro lado, en algún lugar también, en este seminario de la angustia, Lacan habla de una falta a la que el símbolo, y usa la palabra símbolo, no significante. Él dice, hay una falta a la que el símbolo no suple, ¿no? Una falta que el símbolo no puede remediar, ¿no? ¿Símbolo o signo, Jessica? No, dice símbolo. En la versión de L'École, que no es la de Staffordla, o sea, por la de Staffordla es una y la de L'École es la que está en la página de L'École, ¿no? Que es la estenotipia. Pero acá también tiene símbolo. Lacan dice símbolo, no dice Sí, sí. significante, dice símbolo, ¿no? Entonces Sí. habla de una, a propósito de la angustia, ¿no? Habla de una falta a la que el símbolo no puede remediar. Y dice que el significante lo que hace es una especie de tentativa de deshacer, digamos, en el significante eso que nos aparta del origen, ¿no? Es algo así, o sea, digo, escuchándote, a mí me vuelven, ¿no? O sea, estas cuestiones que habría que verificar, ¿no? O sea, en el seminario, pero digo que está en clases anteriores, ¿no? Entonces, bueno, esas tres cuestiones, ¿no? O sea, diferentes tipos de corte, eso de la imagen que no se refleja hasta el principio del seminario como el menos pi, ¿no? Y esta falta, ¿no? La que el símbolo no suple. Lo que señala Jessica, para los que les interese, en la clase 7 de la versión PAI 2, que se llama, la llaman no sin tenerlo, es ahí donde trabaja lo del corte, del cross-cap, el tipo de separación que se produce. Claro, porque una palabra que usa mucho acá Daniel es separación. Esos objetos aparecen separados, separables, adosados, Pero cortados. acá, por ejemplo, en la versión de PAI 2, en la página Sí. 181, aparece la palabra corte, dice, para la madre, el corte se sitúa en el nivel de la caída de la placenta. Sí. ¿Entienden lo que estoy marcando? Que Sí, sí. la palabra caída en esta clase. Por el objeto. Es por el objeto. Y dice así, incluso es por esta razón que se la llama caducas, por esta caída. Ahí está la caducidad del objeto A, desempeñando su función. La caída, la Niederfallen, es típica de la afirmación a un A, que sin embargo le es más esencial al sujeto que cualquier otra parte de sí misma. Esa parte que cae le es más esencial que lo que no cae, sería. Exactamente. Sí. Pero me llama la atención que hable tanto de caída y menos de cortes, ¿entiendes? Yo no digo que no hable de corte en el seminario. El acento, cuando habla de la membrana, de la placenta, etc., es la caída. Y el Niederfallen me hizo acordar también al pasaje al acto, ¿no? Pero, claro. por la palabra que utiliza. Y otro punto quiero tomar, yo me quedé también pensando en lo que dijo Claudio sobre este problema que hay con el objeto A, en el sentido de la representación. Porque le retorna a Lacan. En la traducción de acá de PAI 2, en la 175, dice... 155. 175. 175. 175. Sí. La relación de este A con S es la precisamente como aquello que representa al sujeto en su real irreductible. ¿Por qué dice representa? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Dice en la misma línea que lo que vos planteabas, Claudio. Sí, sí, es una formulación totalmente paradojal, porque representa, pero es irrepresentable. Y que el A venga a representar. Si es el significante el que viene a representar, ¿cómo que el A venga a Bueno, representar? pero está hablando de la fórmula. Está hablando de la fórmula. Se refiere a la fórmula, al esquema de la división. En el esquema de la división, el A representa lo real del sujeto, irreductible del sujeto. No está diciendo que, me parece, yo lo leo así. Está bien, pero fíjate lo que dice más abajo. Sí. En tanto que es la caída, por así decir, de la operación subjetiva, en este resto reconocemos estructuralmente, mediante la analogía del cálculo, el objeto perdido. Me llamó también la atención en ese punto la analogía del cálculo. No hay cálculo, es una analogía lo que se hace. Acá, ¿cuál es el cálculo de este esquema? La división. La división. ¿Cuántas veces entra en A? Exactamente. Digamos, Analogía. Sí, ¿Cómo? como analogía.
Es Como una una analogía. analogía, claro. Está Sí, bien. es una analogía. Es una analogía matemática en este caso. Ujú. No Pero habría que analogía asustarse al por la fin. palabra analogía. No hay un cálculo, hay una analogía respecto Sí. al No, cálculo. es la analogía de una división con resto. Me parece que lo que quiere mostrar que hay un resto irreductible real Claro. caído. Que está Exactamente. perdido. Me parece que el objeto perdido en Freud acá aparece como un objeto caído. Pero que ese Exacto. objeto caído es el sujeto perdido. Porque es el sujeto antes de su división que nunca existió. A mí me parece muy interesante eso. También me parece interesante, ¿sabes, Daniel? La idea de que el sujeto que no existe intenta entrar en el campo del significante que lo espera. ¿Mm? Ese modo de plantear la cosa me parece interesante. Linda frase lo decís, Claudio. Está ¿Eh? muy bien como lo decís. Porque Lacan marca la antecedencia del significante respecto del sujeto. Ujú. ¿No es Sí. cierto? El significante espera, ¿vieron? ¿Se acuerdan del Señor de la Psicosis? Sí, El llamado al sujeto, tú eres el que me seguirás, tú eres el que me seguirá, toda esa Claro. cuestión. Ujú. Sí, sí, el sujeto ya existe en el discurso de los padres, ¿no? Cuando ya le piensan el nombre del bebé, qué va a ser, si va a ser nene, si va a ser nena, qué esperan de su vida, de los deseos de los padres. Bueno, ahí ya el sujeto está en juego, antes de haber nacido, digamos, ¿no? Antes de tener el soporte de un cuerpo, el sujeto ya existe en el discurso del otro. A ver, un segundito, me voy un segundito. pero aparte me parece que esto que se está planteando está en relación a cómo está planteada el esquema de la división a lo largo del seminario, donde en esta clase que está puntuando Osvaldo, Lacan, la división, le hace un giro, porque no pone como último término de la división pone al sujeto como último término. Sí, Entonces, ahí hay una movida, iba a decir un movimiento, que me parece que habla de qué es esto que se separa, que cae, ¿no? sí, es un acento distinto poner, digamos, en el producto de la división se puede poner el acento en el efecto sujeto o Sí. en el objeto que cae, digamos, ¿no? Son dos acentos distintos, pero se trata de la misma operación. Y no es uno sin el otro, porque son Claro. los dos términos que van a reaparecer en el fantasma, ¿no es cierto? Exactamente, sí. El fantasma neurótico, el fantasma perverso, Ujú. y también el análisis, porque ese objeto perdido, ese objeto separado, caído, que decía Daniel, es el que encarna el analista en la transferencia también, Ujú. ¿no? Sí, sí. No está por fuera del análisis. A mí me parece interesante lo que vos decías, Gerardo, que yo enfatizo la angustia analista. A mí me parece interesante pensar la angustia en el análisis, porque el análisis no es sin angustia, no solamente la que el paciente trae de su existencia y con la que viene el análisis, sino que el análisis también, no digo que causa, porque Lacan dice que la angustia no se causa, pero produce angustia, y en este seminario para Lacan es fundamental, porque eso tiene que ver con el manejo de la transferencia. Esa dosificación de la angustia es lo que hace posible o no un análisis, ¿no? Ujú. Bueno, no sé eso. Sí, es imposible un análisis sin angustia. Es imposible porque por otra parte el deseo analista la sostiene. Exacto. Ahora, respecto de lo que planteaba Gerardo, digamos, me hizo recordar ¿no? Gerardo hizo referencia a tres cosas y entre ellas mencionó la ética del deseo, ¿no? Y me hizo recordar que hace muchos años hubo unas jornadas sobre el deseo, la ética del deseo, y la intervención de Norberto Ferreira, yo estuve en esa jornada, la intervención de Norberto Ferreira fue decir que no hay ética del deseo, que la ética es el deseo. Me pareció muy ajustado porque si hablamos de una ética del deseo, hacemos del deseo un ideal, ¿no? Un ideal al que ajustarse. En cambio, plantear que la ética es el deseo significa que no hay ningún ideal en juego, sino que en todo caso se lee retroactivamente la ética de
del que está en tal o cual posición o en tal lugar, digamos, ¿no? Retroactivamente se lee cuál es la ética que está en juego. Y, bueno, porque en la misma cuestión, a mí me parece siempre fue una discusión respecto al seminario de la ética, ese aforismo, ¿no? No ceder en tu deseo. Es una cuestión, a mí me pareció siempre que problemática, porque es como un mandamiento, ¿no? Es como un mandamiento, no deberás ceder en tu deseo, digamos, es un imperativo de goce, ¿no? Ajustarse al deseo, porque hay que ajustarse al deseo. Digo, no, eso, en cambio me parece justamente que el sujeto se constituye a partir de qué? A partir de ceder en su deseo. De ceder en su deseo, se culpa, se divide, ¿no? Y el problema ético nace ahí. Nace ahí, ¿no? Cuando uno no está a la altura de su deseo, ahí nace el problema. Y por eso el neurótico se analiza. ¿Sí? Entonces, que el deseo sea un imperativo categórico me parece contradictorio con la idea misma del deseo. Digo, es como, viste, invitar a alguien a una fiesta y ordenarle que se divierta. Sé feliz. Sí, exactamente. Sé feliz, divertite. Es imposible. Bueno, ¿no? es como dice Borges, no se puede ordenar el deseo. Exactamente. Se puede ordenar el goce, no el deseo. Borges lo dice, mira qué bueno. Sí, sí, dice. Exacto, estoy de acuerdo. Creo que lo compartimos eso. Él habla de lo que no se puede ordenar. Está perfecto. Hace una especie de enumeración de cuestiones: deseo, el amor. El goce no aparece, porque el goce se puede goza, ¿no? Se puede ordenar el goce. Está bueno. André Didiwil tenía una pregunta, lo decía de una manera un poquito menos taxativa, ¿no? Creo que al final creo que eran los 3 tiempos de la ley, no me acuerdo, creo que se tenía ahí. Decía, sería algo así como, ¿has obrado de acuerdo al deseo que te habita? Una pregunta, sencilla. Sí. Más o menos, un También análisis va por ahí. Lacan Más o también menos lo fuiste plantea por así, ahí. Gerardo. Sí. Lacan también lo plantea así en la ética, pero lo plantea en términos de juicio final. Pero la respuesta no es fácil, ¿eh? La pregunta puede ser sencilla, No, claro. pero la respuesta... Pero además, ¿cómo respuesta vas a y responder lo si que el deseo fuma, es ¿qué es inconsciente? eso? Yo te pregunto, ¿cómo respondería un sujeto a esa pregunta si el deseo es inconsciente? ¿De qué deseo estamos hablando? Sí, además el Porque deseo... el sujeto debería decir, no lo sabía. No, claro, el deseo te divide. Entonces, que te divide quiere decir que vos podés contestar a esa pregunta con un sí y con un no. Sí, he actuado conforme a mi deseo. No, no he actuado conforme a mi deseo, ¿no? Porque estoy dividido respecto de ese deseo y de lo que hice respecto de ese deseo. No puedo escapar a la división. Entonces, cuando elijo una, reprimo la otra. Pero debo elegir. Y a veces elige bien y a veces no. A veces, claro, y bueno, indudablemente uno puede estar de acuerdo con algo, con alguna cosa de lo que hizo y en desacuerdo con otra cosa de lo que hizo. ¿Claro? Pero bueno, ¿Sí? Ancina es, ¿vio? Bueno, son las 7:15. Bueno, ha sido un gusto. Ahora démosle espacio a Claudio para que se prepare para marzo. Gracias. Te la llevas a marzo. Esperemos. Tenemos un tiempo de espera. Tengo tiempo para leer. Exacto. Y además para descansar, que fue un año muy intenso. Un gusto compartir este tiempo con ustedes. Un gusto, Osvaldo, que estés con nosotros charlando, conversando. Que te hayas agregado. Gracias a ustedes por la invitación. No, un gusto, la verdad. Gustazo, Osvaldo. Bueno, muchas felicidades a todos. Lo mismo, che. Lo mismo. Hoy les dejamos acá. Felicidades, feliz año nuevo. Felicidades, Y Cuídense cuando podamos, de nos encontramos en algún lugar. Y mientras tanto, seguimos charlando de esta manera, que está muy bueno, che. Hasta Chau, la chau. próxima. Muchas felicidades a todos. Chau, chau. Felicidades a Feliz Muchas año, ¿no? gracias a Bueno, todos. Nos vemos. Cada uno. Año. Un abrazo a cada uno. Un gustazo. Chau, chau. Adiós. Gracias, Jessica, también, y Osvaldo, estuvo muy bueno.
Un abrazo, Jessica, desde acá. Un abrazo a Nos todos. vemos, Jessica, a ver cuándo venís. Ojalá puedas venir por Buenos Aires, dale. Te Creo esperamos que en casa. en febrero voy a estar por Chile y espero ir a Buenos Aires. Dale, vení que te esperamos en casa con un asadito, dale. Dale. Dale, que nos Besos comemos un a sushi. Vamos, vamos todavía. También podría ser. Bueno. Chao, Bueno, che, gente. un abrazo grande a cada uno, ¿eh? Un gustazo. en serio. Otro feliz año. Gracias. Adiós.